¿Alguna vez has sentido que cada mañana se te escapa de las manos como agua entre los dedos? La mayoría despierta cansada, repitiendo los mismos hábitos, sin darse cuenta de que las primeras horas del día esconden el poder de transformar tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Quédate conmigo hasta el final y suscríbete ahora, porque lo que voy a compartir no es una rutina más, sino un camino probado para despertar tu verdadero potencial. Juntos, vamos a descubrir cómo convertir cada amanecer en una oportunidad de transformación. Este es tu momento. Comencemos. La mañana es como el agua, siempre fluyendo, siempre cambiando, siempre conteniendo un poder infinito. Cuando era joven, entrenando en las calles de Hong Kong, solía detenerme a observar el puerto al amanecer. Allí descubrí que el agua podía ser un maestro más sabio que cualquier hombre. Me enseñó que la verdadera fuerza no nace de la rigidez, sino de la capacidad de adaptarse con perfección. Soy Bruce Lee. Lo que quiero compartir contigo no es una técnica más ni un método que memorizar. Es una verdad destilada en miles de amaneceres, en incontables horas de práctica y silencio. Lo que convierte a un hombre en un guerrero imparable es su capacidad de fluir. El agua me mostró el camino. Cuando fluye dentro de una taza, se convierte en la taza. Cuando entra en una tetera, se transforma en la tetera. Lo mismo ocurre con tu conciencia al comenzar el día. La primera luz del amanecer es tu recipiente. ¿Qué forma decidirás tomar? La mayoría lucha contra la mañana, resiste, se aferra a la rigidez del hielo. Pero el hielo se quiebra, el agua fluye. En el patio de mi casa en Kowloon, mientras practicaba mis formas antes de que el sol asomara, comprendí que la mañana no se detiene por tu nombre, tus títulos o tus logros. Como el agua que encuentra siempre un camino, la luz se filtra en tu interior y revela lo que realmente eres. En esos instantes no existen máscaras, solo tu reflejo en el estanque inmóvil de la conciencia. Recuerdo el rocío bajo mis pies, los primeros pájaros rompiendo el silencio. Entendí que lo que separa lo ordinario de lo extraordinario no es lo que haces bajo la mirada del mundo, sino lo que te permites ser cuando nadie te observa, cuando el único testigo es tu propio espíritu. Cada mañana es un recipiente vacío. Si lo llenas con pensamientos rígidos, con limitaciones, lo conviertes en una prisión creada por ti mismo. Pero si vacías tu mente, si eliges ser sin forma, sin límites, como el agua, entonces cada amanecer se abre como una puerta hacia posibilidades infinitas. La mañana puede fluir contigo o estrellarse contra ti. La decisión siempre es tuya. Déjame revelarte lo que el agua me enseñó sobre estas horas sagradas. No hablo como alguien que conquistó la mañana, sino como uno que aprendió a rendirse a su fluir. Porque mientras muchos veían el amanecer como el final del descanso, yo lo descubrí como el inicio de la verdadera transformación. El agua, en su forma más suave, abre camino incluso en la roca más dura. No vence por la fuerza, sino por la persistencia. Así debe ser tu práctica matutina. No una lucha para someter el día, sino un fluir constante hacia tu máximo potencial. ¿Estás listo para volverte como el agua, amigo mío? En mis años de entrenamiento, descubrí que cada hora de la mañana tiene su propio espíritu, su propia energía. Pero fue la hora antes del amanecer la que guardaba el mayor poder. Los antiguos la llamaban Sora, la hora del agua de medianoche. Recuerdo que, en mis entrenamientos en Hong Kong, un viejo maestro me dijo una vez: «Joven, persigues el poder como un tigre persigue a su presa. El verdadero poder surge con la niebla de la mañana». Al principio no entendí sus palabras. Como todo joven impetuoso, pensaba que el poder estaba en la fuerza, en la velocidad, en la técnica. Estaba equivocado. El amanecer guarda secretos que pocos llegan a descubrir. En ese instante en que la noche se rinde al día, el yin y el yang alcanzan un equilibrio perfecto. Es entonces cuando tu chi, tu fuerza vital,
está más abierta al cambio. No lo aprendí en los libros, ni de los labios de un maestro, sino viviéndolo, día tras día, año tras año. La mente es como un estanque de agua en calma. Durante el día se llena de ondas, perturbada por pensamientos y preocupaciones. Pero en esas primeras horas permanece inmóvil, clara, y en esa quietud habita el verdadero poder. Una mañana en particular lo comprendí. Estaba entrenando junto al puerto, moviéndome en silencio, y vi cómo la primera luz tocaba el agua. El agua no se resistió, no dudó. Simplemente abrazó la luz y se volvió una con ella. En ese instante entendí lo que realmente significa ser sin forma. La mayoría despierta con el sol ya alto, con sus mentes turbias por las cargas de ayer y las ansiedades de mañana. Pero el guerrero, el verdadero artista marcial, se levanta antes del sol para beber de la fuente de la tranquilidad. Esto no es disciplina por disciplina, es una verdad más profunda. La mente de la mañana es jade sin tallar, un potencial puro que espera ser moldeado. En el silencio del amanecer puedes escuchar tu corazón, sentir el ritmo de tu respiración. Es allí donde nace lo que yo llamo contenido emocional, la capacidad de sentir, comprender y transformarte. No mediante la fuerza, sino con conciencia. No a través de la resistencia, sino mediante la armonía. El amanecer no es solo el inicio de un día, es la muerte de tu antiguo yo y el nacimiento de uno nuevo. Cada mañana es un pequeño morir y un pequeño renacer. En ese ciclo está el secreto del crecimiento incesante, de la evolución constante. Recuerda, el agua no se pregunta si fluirá, simplemente fluye. El amanecer no duda si llegará, simplemente llega. Esa certeza natural, ese poder silencioso, es lo que debes cultivar en tu práctica. La pregunta es, ¿abrazarás el poder del amanecer o seguirás viviendo en la sombra de la mediocridad? Cuando abres los ojos por primera vez, en ese delicado instante entre el sueño y la vigilia, la mayoría corre a llenar su mente de pensamientos y preocupaciones. Yo descubrí algo más profundo, el arte del vacío. Todo comienza con la respiración. No la respiración ligera del sueño, sino la respiración consciente que despierta la atención plena. Allí, tendido, escuchaba cada inhalación traer claridad y cada exhalación llevarse los restos del sueño. Ese es el primer movimiento del guerrero, despertar como el agua, sin forma, sin resistencia, listo para transformarse con la luz. Esto no es meditación como muchos la entienden. Esto es la conciencia despertando a sí misma. En esos primeros momentos, tu mente es como un estanque sereno. Cada pensamiento, cada intención que dejas caer en él, se expande como ondas que marcarán el curso de todo tu día. Por eso jamás corría a leer periódicos ni a llenar mi mente con planes y preocupaciones. En cambio, cultivaba lo que llamo la mente antes del pensamiento. Mi primer Sifu me enseñó formas. Mi segundo Sifu me enseñó técnicas. Pero la mañana me reveló la lección más valiosa de todas: preparar la mente para el combate con el oponente más duro que enfrentarás en tu vida, tú mismo. Aprendí que la preparación mental no es compleja. La complejidad es el enemigo de la efectividad. La verdad es simple. La calidad de tus pensamientos determina la calidad de tus acciones. Como el agua que toma la forma del recipiente que la contiene, tu mente debe aprender a adaptarse al vaso de cada nuevo día. Descubrí que, si en esos primeros minutos vaciaba mi taza, despojándome de prejuicios, de expectativas y pensamientos rígidos, podía recibir cada amanecer con la mente del principiante. Y en la mente del principiante germina la semilla de la auténtica maestría. La mayoría busca llenar su mente con más técnicas, más planes, más conocimientos. Pero yo aprendí esto: el verdadero poder no está en la acumulación, sino en la cultivación.
Un jardín no florece hasta que ha sido deshierbado. De la misma forma, tu mente necesita despejarse antes de dar frutos. Tus primeros pensamientos al despertar son como las primeras gotas que alimentan un río imparable. Escógelos con cuidado, que sean claros, que sean fuertes, que broten de tu esencia verdadera, no de los miedos de ayer ni de las expectativas de otros. Recuerda, la mente es como el agua. Cuando está agitada, no puedes ver en ella, pero si permites que repose, la claridad aparece. Y esa claridad es el cimiento de todo lo que vendrá después. ¿Estás listo para dominar esos primeros momentos? Para transformar tu despertar mental de una simple rutina en un verdadero arte? La elección, como siempre, está dentro de ti. El cuerpo es más que carne y hueso. Es la expresión visible de la intención de la mente. Por eso, cada mañana, cuando la conciencia despierta, el cuerpo debe seguirla en una danza tan antigua como la humanidad. Y aquí comienza la preparación del guerrero. Empiezo con la quietud. No la quietud del sueño, sino la quietud alerta de un gato, antes de saltar. De esa quietud nace el primer movimiento, una respiración profunda, que no solo llena los pulmones, sino que despierta cada célula. Esa respiración es como la primera onda en un estanque inmóvil. Activa la energía dormida durante la noche. En mis primeros años en Hong Kong, aprendí a las malas que precipitarme al movimiento era como forzar a una flor a abrirse antes de tiempo. El cuerpo tiene su propia sabiduría, su propio ritmo. Por eso diseñé lo que llamo la secuencia de despertar. Una progresión natural, tan fluida y espontánea, como el agua descendiendo por la montaña. Primero muevo los dedos de los pies, sintiendo cómo la energía asciende desde la tierra hasta lo más alto de mi cuerpo. Después, hago girar cada articulación, desde los tobillos hasta el cuello. No con fuerza, sino con atención plena, como si estuviera engrasando las bisagras de una puerta olvidada. Cada gesto es una preparación silenciosa, un llamado al cuerpo para despertar. Esto no es ejercicio. Esto es despertar el poder curativo que yace en ti. La columna. La columna es el tronco de un árbol sagrado. La movilizo lentamente, vértebra por vértebra, permitiendo que se alinee de manera natural. Muchos se concentran en los músculos, en la fuerza exterior, pero el verdadero poder fluye a través de una columna flexible, como el bambú joven, y firme como el roble antiguo. Luego, viene la respiración. No hablo de la respiración automática que sostiene la vida diaria, sino de lo que llamo respiración de combate. Inhalaciones profundas y conscientes que llenan cada célula de energía. 3 series de 9 respiraciones, cada una más intensa, más profunda que la anterior. No es solo oxígeno, es chi, es la fuerza vital misma despertando. Descubrí que, en estas horas, el cuerpo habla su propio lenguaje. La tensión, la rigidez, son mensajes. No hay que ignorarlos ni luchar contra ellos, sino escucharlos. Como el agua que encuentra su curso alrededor de las rocas, el movimiento debe fluir alrededor de la resistencia, no romperla. Algunos días el cuerpo pesa como el plomo, otros es ligero como el aire. Ambos estados son perfectos, ambos son necesarios. La clave no es forzar ni juzgar, sino comprender y adaptarse. Eso es lo que significa ser como el agua. Recuerda, el despertar físico no consiste en agotarte antes de que el día comience. Se trata de armonizar mente y cuerpo, de afinar el instrumento con el que ejecutarás la sinfonía de tus acciones. El cuerpo es un arma refinada. Debe ser despertado con respeto, con comprensión, con propósito, porque en esos momentos de despertar físico descubres una verdad esencial. El cuerpo sigue a la mente, pero la mente debe aprender a escuchar al cuerpo. No son dos cosas separadas, sino una única expresión de tu espíritu guerrero.
¿Estás listo para comprender lo que realmente significa estar físicamente despierto? El núcleo de un guerrero no se forja en un día. Se templa en el fuego de incontables amaneceres. Y déjame decirte algo. El entrenamiento más poderoso no es siempre el más intenso, sino el más consciente. En esas primeras horas, cuando el cuerpo ya ha despertado, comprendí una verdad que cambió mi visión de la fuerza. El núcleo, lo que los antiguos llamaban Dantian, no es solo un grupo de músculos, es el centro de tu ser, la fuente de tu energía y de tu poder. Recuerdo entrenar en mi patio trasero, descubriendo que una sola flexión hecha con plena conciencia valía más que 100 realizadas mecánicamente. No se trata de contar repeticiones, sino de convertir cada movimiento en un reflejo de tu intención, en una extensión de tu esencia. Por eso, mi entrenamiento matutino no era lo que muchos esperaban. Comenzaba con lo que llamo movimientos de seda, ejercicios que fluyen suaves, continuos, como la seda al desplegarse. Cada movimiento nace desde el centro, propagándose hacia afuera como las ondas que se expanden desde una sola gota en el agua. Un puño no es solo un puño, es la manifestación de la energía que brota desde tu centro y se convierte en acción. Toma, por ejemplo, la posición de plancha. La mayoría la sostiene con rigidez, con lucha. Yo aprendí a mantenerla como el agua sostiene su tensión superficial, serena en la superficie, imparable en lo profundo. 3 minutos en esa postura, respirando con atención, sintiendo cada músculo activarse, no desde la fuerza bruta, sino desde la conciencia. Así no solo construyes poder, construyes control. Después vienen las banderas del dragón, un ejercicio que desnuda la esencia del verdadero núcleo. Pero aquí está lo que muchos no comprenden. No se trata únicamente de levantar el cuerpo, sino de volverse ligero como una hoja y al mismo tiempo sólido como una montaña. Cada repetición es un diálogo íntimo entre la gravedad y tu voluntad. La clave del entrenamiento matutino no está en los ejercicios en sí, sino en la mente que los dirige. Cuando hago mis ab wheel rollouts, no entreno solo músculos, practico el arte de la expansión y la contracción consciente, como la marea que fluye y retrocede, constante, infinita. El verdadero poder no nace de la tensión, sino del equilibrio entre relajación y compromiso. Igual que el agua puede ser suave y devastadora al mismo tiempo, tu entrenamiento debe cultivar esa dualidad, la calma y la fuerza, la flexibilidad y la firmeza. Por eso enseño siempre, el árbol más rígido es el primero en quebrarse, mientras que el bambú y el sauce sobreviven inclinándose con el viento. Cada mañana, concluyo mi entrenamiento del núcleo no con agotamiento, sino con vitalidad. Porque el objetivo no es drenar tu energía, sino cultivarla. Hacer que fluya como un río poderoso, a través de cada músculo, cada respiración, cada intención. Recuerda, el núcleo del guerrero no se forja solo con fuerza, sino con práctica diaria, con movimiento consciente, con la certeza de que la verdadera fortaleza surge del centro hacia afuera, como olas que emergen de lo profundo del océano. ¿Estás preparado para descubrir la fuente real de tu poder en la disciplina matutina? Más allá de lo físico, más allá de lo mental, existe una dimensión a la que pocos guerreros llegan, la esencia espiritual del entrenamiento. Lo que descubrí en esas horas solitarias, antes del amanecer, fue la llave del poder ilimitado. Y esa verdad no la hallé en un templo, ni en las palabras de un maestro, sino en momentos de presencia absoluta, cuando el cuerpo se mueve con plena conciencia y la mente descansa como un estanque en calma. Algo extraordinario sucede. Tocas lo infinito. Algunos lo llaman meditación, pero para mí fue algo más profundo. Comprendí que el crecimiento espiritual no consiste en sentarse inmóvil con los ojos cerrados, sino en alcanzar ese instante perfecto, donde acción y conciencia son uno.
como el agua que refleja la luna solo cuando está en quietud. Tu espíritu refleja la verdad únicamente cuando alcanzas el estado puro del ser. Por eso, cada mañana, tras mi entrenamiento físico, practicaba lo que los antiguos llamaban meditación en movimiento. Pero yo no solo me movía, disolvía la frontera entre el yo y la acción. El puño dejaba de ser un puño, la patada dejaba de ser una patada. Eran expresiones de algo más profundo, algo eterno. La mayoría de los artistas marciales entrenan su cuerpo. Algunos entrenan su mente, pero pocos comprenden que la verdadera maestría nace del entrenamiento del espíritu. Y esto no es misticismo vacío, es una verdad práctica. Cuando tu espíritu es fuerte y tu intención es pura, las técnicas fluyen sin esfuerzo. Como el agua que desciende por la montaña, simplemente sigue en su curso natural. En esas horas de la mañana, practicaba el vaciarme por completo, no solo de pensamientos, sino incluso de la idea de mí mismo. Eso es lo que significa ser sin forma. Cuando te vacías de verdad, el poder universal fluye a través de ti sin obstáculos. Tus movimientos se vuelven como el viento, libres, fluidos, irresistibles. Recuerdo una mañana entrenando junto al mar. Mientras realizaba mis formas, comprendí de pronto: la ola no intenta romper contra la orilla, simplemente cumple su naturaleza. Ese es el corazón del entrenamiento espiritual. No forzar, no pretender, sino vivir en tal armonía con tu verdadera esencia, que el poder fluya por sí mismo. Cada amanecer te presenta una elección: entrenar como un técnico del movimiento o como un guerrero del espíritu. La diferencia no está en lo que haces, sino en la profundidad con la que entiendes la verdad detrás de cada gesto. El agua puede ser superficial o profunda. A simple vista parece la misma, pero su esencia cambia según su hondura. De la misma manera, el entrenamiento puede quedarse en lo físico o elevarse a lo espiritual. Recuerda, el propósito último del entrenamiento espiritual no es escapar del mundo físico, sino traer lo infinito a cada movimiento, a cada respiración, a cada instante. Eso es lo que convierte la técnica en arte, y el arte en un camino hacia la iluminación. La pregunta no es si puedes lanzar un puñetazo o ejecutar una patada. La verdadera pregunta es: ¿puedes vaciarte tanto que el universo mismo fluya a través de tus movimientos? El cuerpo es como una espada, y la comida es el fuego que lo templa. Con los años descubrí que la nutrición matutina no se trata simplemente de comer, sino de comprender el momento exacto en que el cuerpo está listo para recibir alimento. En mis primeros días, cometí el mismo error que muchos guerreros: entrenar con el estómago lleno, o peor aún, comer comidas pesadas inmediatamente después de la práctica. Los antiguos decían: come como campesino en la mañana, como comerciante al mediodía y como rey en la noche. Pero yo descubrí una verdad más profunda. El cuerpo, en la mañana, es como una llama dormida. Si le das demasiado alimento, la ahogas. Si le das muy poco, lo debilitas. Aprendí a esperar. Dejaba que la práctica encendiera primero el fuego interior. Solo cuando mi cuerpo estaba realmente despierto, cuando cada célula vibraba con energía, tomaba mi primera nutrición. Mi comida matutina era simple, pero exacta. Un huevo crudo en agua tibia con unas gotas de brandy. No por sabor ni por costumbre, sino por función. La proteína en su forma más pura, combinada con el calor que abría los canales del chi. Algunos lo consideraban extraño, pero yo entendía lo que otros no, que la nutrición no es placer, sino optimización. Con el tiempo descubrí que la sabiduría del cuerpo está por encima de nuestras ideas comunes sobre el desayuno. A esas horas, el organismo es como un instrumento delicadamente afinado. Los alimentos pesados son como un aceite espeso en sus cuerdas. Apagan su vibración, reducen su respuesta. Por eso elegía alimentos ligeros pero cargados de energía vital. Nueces remojadas durante la noche,
frutas frescas que aún conservaban la fuerza del sol, hierbas usadas por generaciones de guerreros. Y comprendí algo más. El momento es tan crucial como la sustancia. Igual que una técnica marcial pierde su poder si se ejecuta fuera de tiempo, la nutrición matutina solo es efectiva cuando se da en armonía con el ritmo del cuerpo. Aprendí a escuchar las señales internas, no al reloj. Algunos días mi cuerpo pedía solo agua pura hasta que el sol estaba alto. Otros reclamaba alimento inmediato. Eso no era inconsistencia, sino la forma más elevada de consistencia. Obedecer a las verdaderas necesidades del cuerpo en lugar de someterme a reglas rígidas. Recuerda, la nutrición no consiste en copiar el sistema de otro, sino en escuchar el lenguaje único de tu propio cuerpo. Se trata de percibir las señales sutiles que te indican qué necesitas y cuándo lo necesitas, así como el agua se adapta a cualquier recipiente sin perder su esencia. Tu alimentación debe adaptarse a las necesidades cambiantes de tu organismo. El verdadero poder de la nutrición matutina no está en la complejidad, sino en la pureza y en el momento preciso. Cuando entiendes esto, la comida deja de ser solo combustible y se convierte en una herramienta para tu trascendencia. Pregúntate, ¿estás comiendo por hábito o estás nutriendo a tu espíritu guerrero? El viaje de 1000 millas comienza con una sola mañana. En mis años de entrenamiento, enseñanza y descubrimiento, comprendí que la verdadera transformación no depende de lo que sabes, sino de lo que haces con lo que sabes. Todo lo que he compartido contigo hoy, la preparación mental, el despertar físico, el fortalecimiento del núcleo, el crecimiento espiritual, la sabiduría nutricional, son como dedos que apuntan a la luna. Pero no olvides, si tu atención se queda en los dedos, perderás la gloria de lo infinito. He recorrido este camino, he probado cada paso, he cuestionado cada tradición, he descartado lo inútil y he pulido lo que funcionaba. La rutina matutina que hoy te revelo no es una secuencia mecánica de acciones. Es una puerta hacia tu propio sendero como guerrero. Pero entiende esto, el conocimiento sin acción es como tener una espada y nunca desenvainarla. El poder de la mañana no está en memorizar principios, sino en encarnarlos, en respirarlos, en convertirte en ellos. Así como el agua puede ser vapor, líquido o hielo sin dejar de ser agua, tú también debes aprender a adaptarte y fluir sin perder tu esencia. Muchos escucharán estas palabras y asentirán. Pocos se levantarán mañana para comenzar, y aún menos continuarán al día siguiente y al siguiente. Pero esos pocos descubrirán lo que yo descubrí, que dentro de cada uno de nosotros habita un poder dormido, esperando ser despertado en esas horas sagradas del amanecer. La diferencia entre un soñador y un guerrero no es el talento, ni la suerte, ni siquiera la dedicación. La diferencia está en la disposición a enfrentar cada mañana como una oportunidad de transformación. Es abrazar la disciplina no como una carga, sino como un sendero hacia la libertad. No hablo desde la perfección, sino desde la experiencia de alguien que eligió crecer cada día. Porque cada mañana es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para expresar lo inexpresable, para lograr lo que parecía inalcanzable, para convertirte en lo imposible. Y ahora la decisión está frente a ti, como una espada esperando ser empuñada. ¿Seguirás dejando que la mañana se te escape como agua entre los dedos? ¿O te levantarás antes del sol para comenzar tu viaje de transformación? Recuerda mis palabras. Sé agua, amigo mío. Pero más que eso, sé la fuerza que mueve al agua. Sé la quietud antes de la acción. Sé el poder que fluye sin esfuerzo. Sé el guerrero que despierta antes que el mundo. La mañana te espera. El camino está abierto. El momento de actuar es ahora. Este es Bruce Lee, recordándote que la verdadera pregunta no es si puedes hacerlo. La verdadera pregunta es,
¿Estás listo para descubrir quién eres realmente? Ahora la elección es tuya. La mañana puede ser solo el inicio de un día más o el comienzo de tu transformación. Levántate antes que el mundo. Cultiva tu mente. Fortalece tu cuerpo y despierta tu espíritu. No lo pienses más. Suscríbete, activa la campana y acompáñame en este viaje. Porque recuerda, no se trata de esperar el momento perfecto. Se trata de crearlo cada mañana. Nos vemos en el próximo video.